Hoy quiero hablarles sobre algo fundamental para transformar nuestras vidas. La idea de dejar de perseguir y comenzar a atraer. Y antes de que empieces a pensar que esto tiene que ver con una especie de magia o hechicería, déjame decirte que tiene que ver más con nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Es una ley natural, una ley universal que si la entiendes cambiará la manera en que vives y cómo te relacionas con todo lo que te rodea. Ahora, ¿por qué dejamos de atraer cuando empezamos a perseguir? Vamos a empezar con una reflexión básica. ¿Alguna vez te has encontrado persiguiendo algo o a alguien, ya sea en el amor, en el trabajo o en la vida en general? Y te has dado cuenta de que mientras más persigues, más te alejas de lo que realmente deseas. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ya sea en una relación de pareja, buscando la validación de los demás o incluso tratando de lograr algo que creemos que nos hará felices. El deseo constante de buscar y perseguir lo que queremos solo genera más distancia de eso mismo. Y esto es algo que, si lo piensas bien, tiene sentido. Cuando persigues, lo haces desde un lugar de necesidad, de carencia. Estás diciendo de manera implícita que no eres suficiente tal y como eres, que necesitas algo o a alguien afuera para sentirte completo. Pero ¿sabías que el verdadero poder está en aprender a atraer en lugar de perseguir? La clave está en tu energía, en tu vibración interna, en tu autoestima y en tu amor propio. ¿Por qué atraer lo que deseas funciona mejor que perseguirlo? Pongamos esto en perspectiva. Imagina que eres un imán de energía positiva. No estás buscando a nadie, no estás corriendo tras un ideal, una aprobación o un objetivo. Simplemente estás siendo tú mismo, de forma auténtica, segura y plena. La energía que emanas es tan poderosa que lo que necesitas y deseas empieza a acercarse hacia ti. Pero, ¿cómo logras esto? La clave está en la ley de la atracción y en lo que tú vibras. La ley de la atracción no se trata solo de visualizar lo que quieres. No es una cuestión de pensamiento positivo, de desear algo y esperar que llegue a ti. Es mucho más profundo que eso. Es sobre convertirte en la persona que naturalmente atrae lo que desea. Si tu energía está enfocada en lo que ya tienes, en lo que eres, en tu amor propio, en tu autenticidad, en tu paz interior, te conviertes en un imán para lo que realmente te corresponde. Las personas, las oportunidades y las experiencias que resuenan con tu energía positiva se alinean de manera natural hacia ti. El primer paso hacia convertirte en un imán de energía positiva es el amor propio. Este es un concepto que escuchamos una y otra vez, pero que muchas veces no terminamos de comprender. El amor propio no es solo aceptarse a uno mismo, es aprender a respetarse y a reconocerse como una persona valiosa, digna de lo mejor. Piensa en esto. Si te valoras y te respetas, no necesitarás que los demás lo hagan por ti. Dejas de buscar constantemente la validación externa y eso, querido amigo, es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en tu vida. Cuando te amas a ti mismo, cuando te aceptas tal y como eres, te conviertes en una persona que no solo se siente bien consigo misma, sino que irradia esa seguridad y ese bienestar al mundo. Y créeme, el mundo no puede resistirse a una persona que se siente plena, segura y feliz. A veces pensamos que si conseguimos la aprobación de otras personas, ya sea en las redes sociales, en una relación de pareja o en el trabajo, entonces seremos felices. Pero la verdadera felicidad nunca viene de afuera. La verdadera satisfacción, la paz interior y la tranquilidad vienen de saber que ya eres suficiente. Cuando operas desde la necesidad, desde el vacío interior, lo único que atraes será más vacío, más escasez. Y si te has encontrado persiguiendo constantemente algo, ya sea un resultado, una persona o una meta, probablemente te sientas agotado o insatisfecho, como si nunca fuera suficiente. Esto sucede porque no has logrado establecer una base sólida de bienestar interno. Estás buscando algo que ya tienes, lo que crea una especie de paradoja. Buscas fuera lo que solo puede encontrarse dentro de ti. Este es el momento de hacer un cambio profundo.
Es hora de dejar ir esa necesidad de buscar afuera lo que ya tienes dentro de ti. Cuando comienzas a hacer esto, cuando empiezas a amarte, a valorarte, a reconocer tu poder personal, verás cómo las personas, las oportunidades y todo lo que realmente deseas empiezan a acercarse a ti sin esfuerzo. Déjame contarte una pequeña historia que ilustra esto. Había una vez una niña que siempre buscaba la aprobación de su padre. Cada vez que él llegaba a casa, ella corría hacia él. Hacía todo lo posible para llamar su atención, para que él la mirara y la validara. Pero él, siempre ocupado, nunca respondía de la forma que ella esperaba. Esto la hacía sentir insegura y vacía. A medida que crecía, la niña empezó a buscar la validación en otras personas. Buscaba constantemente que los demás la aceptaran, que la quisieran y que la valoraran. Sin embargo, cada vez que él lo lograba, sentía que aún algo le faltaba. No se daba cuenta de que el vacío que sentía no venía de la falta de amor o validación externa, sino de no amarse a sí misma. Un día, la niña decidió cambiar. Comenzó a amarse y aceptarse tal y como era. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Empezó a ver que al comenzar a respetarse a sí misma, las personas comenzaron a acercarse de manera natural. Lo que más deseaba no era perseguirlo, sino convertirse en alguien que no necesitaba perseguir nada. Ella ya era suficiente. Ahora te preguntarás, ¿cómo empiezo a ser un imán de energía positiva? Quiero darte algunos consejos prácticos para que puedas empezar a ser ese imán de energía positiva que atrae lo que deseas. Y lo primero que debes hacer es trabajar en tu amor propio. Esto no se trata solo de decirte cosas bonitas a ti mismo, sino de tratarte con respeto, de invertir en tu bienestar, de aprender a poner límites y decir no cuando lo necesites. El amor propio es un proceso continuo, pero cada paso que des te acercará a convertirte en la persona que realmente deseas ser. Lo siguiente es cambiar tu enfoque. Deja de enfocarte en lo que te falta y comienza a enfocarte en lo que ya tienes. La gratitud es una herramienta poderosa. Si agradeces lo que ya tienes, te das cuenta de que no necesitas nada más para sentirte completo. Deja ir la necesidad de controlar. La vida no siempre va a ser como la planeamos y eso está bien. El control es una ilusión. Cuando dejas ir el control y te permites fluir con la vida, es cuando las oportunidades, las relaciones y las experiencias correctas llegan a ti. Sé auténtico. Esto es algo que hablo muchísimo en todos mis videos. La verdad que es impresionante. No intentes ser alguien que no eres. La autenticidad es uno de los mayores atractivos que puedes tener. Cuando te muestras tal como eres, sin miedo ni máscaras, las personas se sienten atraídas por tu energía genuina. Mantén una actitud positiva. La actitud positiva no significa ignorar los problemas, sino elegir cómo reaccionar ante ellos. Lo que piensas y lo que sientes crea tu realidad. Si crees que el universo está a tu favor, atraerás lo mejor para ti. Finalmente, quiero que recuerdes algo muy importante. El verdadero magnetismo viene de dentro de ti. No se trata de correr tras algo, de perseguir a alguien o de buscar fuera lo que ya tienes dentro. La verdadera ley de la atracción funciona cuando te conviertes en lo que deseas atraer. Piensa en una flor. No necesita hacer nada para atraer a las abejas. Simplemente con su belleza y su esencia, las abejas se sienten atraídas de manera natural. Tú eres esa flor. Cuando te concentras en ti mismo, en tu crecimiento personal, en tu paz, en tu amor propio, todo lo demás empieza a llegar a ti sin que tengas que perseguirlo. Así que la próxima vez que te sientas tentado a perseguir algo o a alguien, recuerda esto. Tú no tienes que correr detrás de lo que deseas. Trabaja en ti mismo, haz brillar tu luz interior y todo lo que mereces te buscará. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.